Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor. Y en esta tarde estoy muy contenta de poder estar con ustedes y así poder compartir la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar sobre el tema que le puse por título Cálmate. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 14 los versos del 22 al 27. Y pueden mantener la Biblia abierta si la tiene con usted, porque vamos a estar mirando varios versos de la palabra. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, hemos hablado varias veces acerca de las tormentas de la vida y lo que Dios espera de nosotros en medio de las tormentas. Pero pienso que esto es un tema importante porque el Señor lo ha puesto en mi corazón para que lo traiga en esta noche. Yo quería hablar de otra cosa, pero me parece como que el Señor insiste en que hable de este tema. Pienso que nosotros, cuando tenemos problemas, cuando nos vienen esas situaciones que de repente se forman, lo que queremos es que Dios calme la tempestad, resuelva el problema, desbarate la situación, deshaga lo que nos está causando ese problema. Pero en lo que yo estoy mirando, varios de los pasajes de la Biblia que hablan acerca de tormentas, que Dios está más interesado en calmarnos a nosotros que a la tormenta. O sea, nosotros queremos que la tormenta se acabe, pero Dios está interesado en que nosotros nos mantengamos en calma aún en medio de la tormenta. Entonces yo miro esta historia la hemos mirado varias veces, pero hay unos detallitos que yo quiero enfatizar. Jesús está ministrando y los discípulos están con él. Al terminar, que ese fue el día de la multiplicación de los panes y los peces, al terminar cansadísimos por todo lo que habían hecho, Jesús les dice que se vayan al otro lado y que él va a despedir a la multitud. Parece algo normal y razonable, y ellos se van y dejan al Señor solo allí. Pero la manera en que lo dice en este Evangelio de Mateo, dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Tal parece como que ellos no se sentían bien con la idea de que ellos iban a ir y iban a dejar a Jesús solo allí con la gente. Parece como que quizás algunos de ellos querían ayudar o algo, y el Señor los hizo que se fueran. Cuando usa esa expresión hizo, casi que los está obligando. No, ustedes váyanse, yo me hago cargo, ustedes se pueden ir. Y es que parece que él deseaba estar solo un rato. Después que se despidió la multitud, la Biblia dice que él se fue a orar. Él quería estar solo y por eso mandó a los discípulos aparte. Pero en el mar de Galilea ocasionalmente se forman esas tormentas. Y el Señor está orando y la Biblia dice, aquí solamente dice que a la medianoche había una tormenta en el mar, pero en el Evangelio de Marcos, cuando cuenta esta misma historia, me parece que es en capítulo 6 de Marcos, dice: viéndolos Jesús remar con fatiga, porque los vientos eran contrarios. Entonces, desde donde Jesús estaba era imposible que los viera, solo porque él era hijo de Dios y tenía poderes sobrenaturales. Él podía ver que ellos estaban pasando mucho trabajo porque el mar estaba muy agitado y ellos no lo podían controlar. Entre los discípulos, 4 de ellos eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores y Juan y Jacobo también.
Yo estoy segura que en alguna que otra ocasión ellos habrían estado en tormentas de mar y sabrían cómo manejar la situación. Sin embargo, el Señor se dio cuenta que esto estaba un poco más de lo que ellos podían hacer. Entonces el Señor decide ir a ayudarlos, pero fíjese la curiosidad de que el Señor desde la orilla, Él podía haber reprendido la tormenta para que se calmara. Y eso hubiese sido más rápido que ir caminando hasta donde están ellos. El Señor trataba de no usar sus poderes sobrenaturales a menos que fuera necesario. Y casi siempre que Él hacía un milagro era para aliviar enfermedades o liberación de demonios. Multiplicar los panes era alimentar la multitud. Siempre eran cosas para ayudar o beneficiar a otras personas. Él podía haber dado un salto y caer allí donde ellos estaban, pero él fue caminando, estaba usando, vamos a decir, habilidades humanas, aunque al mismo momento estaba usando poderes sobrenaturales, porque ningún ser humano puede caminar sobre el agua. Nosotros, para ir hasta el medio, tendríamos que ir nadando, pero no dice que Jesús nadó hasta donde estaban ellos, dice que él iba caminando. Vamos a mirar entonces los discípulos asustados cuando ya ven que todo lo que han hecho no sirve y no pueden controlar la situación y parece que el mar está tan embravecido que puede que se les vire el bote y se hundan y se mueran todos. También asustados. Cuando uno está asustado, generalmente no piensa claro. Cuando uno se está sospechando que va a pasar lo peor, uno no puede pensar bien. Y ellos sabían que Jesús podía ayudarlos, pero estaban demasiado lejos para gritarle, llamarlo. Ellos sabían que aunque ellos gritaran, Jesús no los iba a poder oír. Así que ellos habían tratado por sí mismos de hacer lo que pudieran para resolver el asunto y no estaban logrando nada. Entonces Jesús va caminando hacia donde ellos, pero es de noche. En el mar no hay luces más que las estrellas, la luna, pero cuando hay tormenta las nubes tapan las estrellas y la luna. Así que se vuelve una oscuridad bien fea. En medio de esa oscuridad ellos divisan que alguien se está acercando, pero no lo pueden ver bien. Al no verlo bien, no lo reconocen. Y cuando uno tiene miedo, inmediatamente lo que le viene a la mente son disparates. Entonces ellos empiezan a asustarse y decir, ¡un fantasma! Yo me pongo a pensar si ellos creerían en fantasmas. Posiblemente no. Posiblemente ninguno de ellos creía en fantasmas y ninguno de ellos era hombre miedoso. Sin embargo, por la situación en que están, fíjense cómo son las cosas, mis queridos hermanos, que a veces uno, cuando las cosas van bien, uno se siente seguro de sí mismo y uno dice, no, yo confío en el Señor, yo tengo experiencia, yo he madurado mucho, yo conozco la palabra, pero cuando las cosas se viran al revés, uno se confunde. Yo no creo que ninguno de ellos creía en fantasmas y ahí dice que estaban gritando, fantasma, fantasma, todos asustados. Dieron voces de miedo, a lo mejor estaban hasta dando gritos y eso parece extraño para hombres adultos. Fíjese lo que el miedo es capaz de hacer en uno, poner a uno en una situación como uno nunca había estado. Entonces, por el lado de Jesús, que Él viene a ayudarlos. ¿Cómo se habrá sentido Jesús que Él viene para ayudarlo y ellos no solo que no lo reconocen, sino que se creen que es un fantasma y se asustan más de lo que estaban todavía? Ellos estaban asustados ya, porque ellos creían que la tormenta los iba a hundir. Pero ahora, usted se da cuenta de lo que yo estoy pensando, que cuando uno tiene un problema y uno conoce a Dios y uno sabe que Dios le puede ayudar, pero se deja llevar del problema y deja que el miedo entre en uno, aunque venga el Señor en persona a ayudarlo, uno no lo ve. Aquí está Jesús caminando hacia ellos y ellos no ven a Jesús. Ellos ven un fantasma.
Entonces Jesús, que viene con el propósito de ayudarlo, ¿cómo se siente Jesús que esté oyendo que ellos están gritando que él es un fantasma? Era para que les dijera algo fuerte, pero parece mentira. ¿Cómo va a ser? No me conocen tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Cómo ustedes se imaginan que yo los iba a dejar que se ahogue? Les podía dar un regaño y sin embargo, él les habla pasivamente, les da palabra de ánimo para que ellos se calmen. Por eso es que le puse el título a este estudio, Cálmate. Porque cuando se nos alteran los nervios, todo lo que hacemos es disparate, todo lo que pensamos es disparate y todo lo que decimos son disparates. Y el Señor es tan paciente. Tenemos que darle gracias a Dios por la paciencia del Señor, que en vez de darles un regaño, les da una palabra de ánimo. Bueno, nosotros vemos algunas lecciones aquí en esta historia que son bien interesantes. Yo personalmente he tenido experiencias difíciles, he pasado por momentos muy difíciles y no les puedo decir que haya visto que los ángeles vinieron a ayudarme en el momento en que estaba pasándola, y sin embargo, después que lo he pensado bien, he dicho, era imposible que yo hubiera podido salir de este problema si Dios no hubiera venido en mi ayuda. Por ejemplo, la vez que yo fui a cerrar el garaje, se me quedaron las manos pilladas en la puerta, las dos manos, y no me podía mover. Ese día yo me sentí, me dio hasta mareo, todo, no había nadie en toda la calle, me acababan de entregar la casa, no vivía nadie en ninguna de las otras casas, la mía era la primera casa que habían entregado. No había quien me pudiera ayudar, no había quien me pudiera oír. Y de momento, cuando yo me doy cuenta de la situación y que no me podía mover porque tenía las dos manos atrapilladas en la puerta del garaje, me vino la idea a la mente, tengo que hacer algo porque si me quedo aquí, ya era el sol, estábamos a mediodía, el sol daba ahí, yo dije, el sol me va a fatigar, me voy a quedar aquí tirada, quién sabe qué me va a pasar. Y se me ocurrió la idea de con la rodilla del pie derecho tratar de levantar la puerta. Era una puerta muy pesada. No tenía puesto el automático para abrirse y cerrarse. Yo la había abierto con mucha dificultad y a la hora de cerrarla bajé con toda mi fuerza, pero cayó tan rápido que no me dio tiempo de sacar las manos. Era muy fuerte la puerta de ese garaje, era un garaje doble. Entonces me trato de levantar y parada en un solo pie, con el otro pie puse la rodilla contra la puerta del garaje para hacer un poquito de fuerza porque con las manos no podía hacer nada. Y cuando yo pongo la rodilla en la puerta del garaje empieza a subirse. Un poquito nada más, pero fue lo suficiente para que se abriera el panel y yo pudiera sacar las manos de ahí. Pues yo no vi ningún ángel al lado mío, yo no vi que nadie me vino a ayudar, pero después que yo lo pienso bien, yo digo, es imposible que con una rodilla yo haya podido abrir una puerta que para abrirla la primera vez con las dos manos me dio trabajo porque estaba muy fuerte, muy recio. Dios tuvo que enviar ángeles, pero yo no los vi. Pero tengo que decir que Dios me ayudó, porque yo sé que con una rodilla uno no abre una puerta de un garaje. Y la otra vez fue un accidente que yo tuve de carro y el carro se me volcó 2 veces, dio vueltas y cayó en un risco. Yo quedé sin conocimiento, el carro quedó aplastado, más la persona que nos dio le dio una clase de golpe al carro, que el carro quedó pérdida total. De hecho, cuando mi esposo fue al junkyard donde lo había llevado la grúa para sacar cualquier objeto personal que pudieran quedar en el gavetero o en el baúl del carro, el dueño del junkyard le dijo, ¿quién se mató ahí? Y mi esposo le dijo, no, pues fíjese, ninguno de los dos se murió.
ni siquiera tuvieron fractura. Y el hombre abrió los ojos grandes y le dijo, "Oh, bueno, por mucho menos que eso se mata a la gente". Entonces, mis queridos hermanos, yo no vi al Señor, yo no vi los ángeles, yo no vi lo que Dios hizo, pero yo tengo que decir que Dios me salvó la vida. Yo tengo que decir que Dios estaba ahí en ese momento. Y de todos modos yo perdí el conocimiento, quedé toda desfigurada, llena de golpes por todos lados y un par de semanas de recuperación. Pero Dios me salvó la vida y ni siquiera tuve una fractura, solo golpes y moratones. Yo sé que en medio de los problemas más grandes de la vida, Dios no nos deja solos, pero no siempre vemos a Dios. Pero Dios viene a rescatarnos en medio de la tormenta. Y Dios no calma todas las veces la tormenta, casi nunca calma la tormenta, pero nos calma a nosotros. Y en esta ocasión, nosotros vemos que Él ve que los discípulos están asustados y Él sigue caminando y les dice, no se asusten, soy yo, no tengan miedo. Pero no ha calmado la tormenta todavía. Las olas están saltando, el viento está fuertísimo. Entonces todos están asustados y Pedro, mi amigo Pedro, que siempre abría la boca primero que nadie, dice, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese qué disparate. Esa primerita frase, si eres tú, me da a entender que él tampoco estaba seguro. Él no creía que era el Señor. Todos se habían asustado pensando que era un fantasma. Entonces le dice, si eres tú, o sea, ahora tú tienes que confirmar, comprobar, demostrarnos que eres tú. Eso para mí casi me suena como una falta de respeto. Eso me suena como una frase de mucha incredulidad. Pero yo me imagino que los demás se habrán asombrado de que Pedro dijera una cosa así y le habrán dicho, no, Pedro, no te tires, no te atrevas, no. Porque en realidad lo que Pedro estaba diciendo era una locura. Pero el Señor le dijo, ven. Como Él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya, pues ven, le dijo el Señor. Y los demás, no, porque todos estaban asustadísimos. Pero Pedro se lanzó porque Pedro no le tenía miedo a nada. Pedro no pensaba, él actuaba antes de pensar. Si lo hubiera pensado bien, posiblemente no lo hubiera hecho. Pero como Pedro era así, se tiró. Pero la Biblia dice que él iba, dice, y el Señor le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que cuando Pedro salió del barco, él empezó a caminar sobre el agua. ¿Por qué el Señor le cogió la palabra a Pedro? En vez de decirle, ya yo estoy llegando, Pedro, tranquilízate. Le dijo, ven. Todo lo que el Señor hacía y decía era con un propósito. Y aquí yo creo que el Señor les está enseñando a los discípulos, a todos, a Pedro y a todos los demás, porque todos están observando, que aunque haya una tormenta furiosa, nosotros podemos caminar por encima de la tormenta. El Señor todavía no ha calmado la tormenta. Y manda a Pedro a salir, y Pedro sale aunque todavía está la tormenta en función, vamos a decir. Y empieza a caminar. Pero, por una razón u otra, ustedes saben que cuando hay tormenta, y más en el mar, las olas hacen ruido, el viento hace ruido, algo hizo que Pedro se distrajera por un minuto, mirara, porque cuando usted oye un ruido es como una reacción natural, no es que usted lo haga a propósito, pero suena algo y usted mira la cara a ver qué fue. Inmediatamente que él viró su cara, empezó a hundirse. Y cuando vio que se estaba hundiendo, porque uno se hunde rápido, gritó, Señor, sálvame. Y el Señor rápido jaló por un brazo y lo sacó. Todavía no ha calmado la tempestad. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras,
Si no hubiera habido un minuto de duda, Pedro hubiera podido llegar hasta donde estaba Jesús. Ya había caminado varios pasos, pero se hundió antes. El Señor dio un paso, lo agarró, lo levantó y entonces siguió caminando. Así que después que Pedro se hundió, el Señor lo levantó y caminaron los 2 o 3 pasos que Pedro había dado hasta que llegaron a la barca y todavía el Señor no había calmado la tempestad. ¿Qué les está enseñando el Señor a ellos? Más que calmar la tempestad, quiero que ustedes se calmen. Y cuando entró en el barco, entonces dice que se hizo grande bonanza. Se quedó el mar quietecito. En esta ocasión no fue como en aquella que él estaba en el barco y estaba dormido y se levantó y reprendió los mares. No, aquí no reprendió al mar ni a los vientos. Tan solo que él entró, se calmó el mar. ¿Qué les está enseñando el Señor a ellos? Hubieron 2 tormentas, 2 ocasiones de tormentas en el mar que envuelve la historia de Jesús y los discípulos. Y las 2 son diferentes. En cada una el Señor tiene una enseñanza específica, pero en esta, el Señor les está enseñando que ellos necesitan confiar en Él y que no es ni siquiera necesario que Él dé una palabra para que el mar pare, para que el viento pare. El hecho significante de que Él entre en el barco es suficiente para que el mar se tranquilice. Y eso es lo que nosotros vemos en esa historia. Si Jesús está en nuestras vidas desde que nos convertimos, el Señor vino a morar en nuestros corazones. Si Dios está con nosotros, dice un salmo, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeré? Cuando Dios está dentro de nosotros, tenemos que tener esa confianza y esa seguridad que Dios nos va a guardar de todo mal y mantenernos en calma. Entonces, cuando perdemos la calma, porque aparecen las tormentas nos toman de sorpresa y de momento no sabemos qué hacer. Es normal. Y fíjese que el Señor no se disgustó con los discípulos porque ellos estuvieran preocupados ni por nada. Lo único que les reprochó era que no tenían fe. Pero cuando al principio ellos estaban asustados y hasta creyeron que era un fantasma, Él no los regañó ni nada, sino que les dijo, tengan ánimo que soy yo. El Señor no se escandaliza cuando ve que nosotros nos asustamos. Es normal que usted se sienta así y Dios lo sabe. Dios sabe que nosotros como seres humanos es normal que cuando nos vienen las cosas duras de la vida, porque cositas pequeñas pasan todos los días y uno aprende a sobrellevarlas, pero de cuando en cuando viene una prueba grande. Y en esas pruebas grandes, que a veces se levantan como una tempestad, cuando menos uno se lo imagina, y a veces es una cosa grandísima que uno no sabe ni qué hacer, o uno empieza a tratar lo que uno cree que puede hacer, porque yo me imagino que eso, por lo menos los 4 discípulos que eran pescadores, ellos tenían una idea de qué era lo que había que hacer, pero cuando ya tú hiciste todo lo que tú creías que podías hacer y nada resolvió el problema, entonces cuando uno empieza a llenarse de miedo, ¿qué me va a pasar ahora? Y ese es el momento en que el Señor, en vez de decirte, pero ¿cómo no tienes fe?, te dice, no tengas miedo, soy yo vengo, yo estoy aquí, yo he venido para ayudarte. Precisamente porque vi que estabas en problemas, es que he venido. Y es una historia muy bonita porque nosotros vemos el amor, la paciencia, la bondad de Dios. Y nos admiramos de que el Señor sea así con nosotros y nos dé tantas oportunidades. Dios no espera que nosotros seamos fuertes y que nosotros venzamos en todas las pruebas que nos vengan. Pero Dios sí nos asegura que Él va a estar ahí con nosotros para socorrernos. Él no se escandaliza si ve que de momento tú estás todo asustado. Pero Él te promete, yo voy a estar contigo.
No te preocupes, yo voy a estar contigo, no te va a pasar nada. Como le dijo a Pablo, estaba en medio de un naufragio, le dijo, mira, nadie se va a morir, hasta el barco se va a romper, pero ni todos ustedes se van a salvar. Y ya eso le dio la seguridad a Pablo, que no importaba lo que pasara, que pase lo que pase. Querido hermano, hay muchas veces que Dios no calma las tempestades. Hay muchas veces que el Señor solamente nos da una palabra para que nosotros tengamos tranquilidad y confianza. La paz de Dios es interna. Entonces afuera hay una tormenta, pero dentro de ti tiene que haber paz. Y la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir, se va por encima de la lógica y del razonamiento humano. La lógica humana te dice que tú debes de estar muy preocupado, muy asustado. Sin embargo, dentro de ti tú sientes una confianza, entonces Dios está conmigo. Pase lo que pase, el Señor me va a ayudar. Si tengo que pasar por el mismo medio de la tormenta, Dios me dará la fuerza, Dios me acompañará y yo voy a llegar al otro lado. Recuérdense que cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, eso es precisamente lo que iba a pasar. Ellos iban a llegar al otro lado. No te imagines que si el Señor te dice, vamos hasta el otro lado del lago, te vas a morir en el medio del lago. Jesús dijo, vamos al otro lado. Así que vamos a llegar al otro lado. Y es evidente que el Señor quería que lo mismo Pedro que los demás discípulos entendieran que se puede caminar por encima de la tormenta. Porque si no, él hubiera reprendido los vientos y las olas del mar antes de empezar a caminar. Desde la misma orilla él podía haber reprendido los vientos, luego va caminando y se encuentra con los discípulos y dice, ok, vamos a seguir hasta el otro lado. Pero no, él prefirió hacerlo todo en medio de la tormenta para que ellos entendieran ese concepto. Así que nosotros necesitamos dejar de luchar para que Dios calme la tormenta. Hay veces que en nuestra oración estamos casi tratando de torcerle el brazo a Dios para que Dios arregle las cosas, para que Dios cambie las cosas. Y el Señor está más interesado en cambiarnos a nosotros y en arreglarnos a nosotros que las cosas que están alrededor de nosotros. Nosotros necesitamos aprender a calmarnos primero. ¿Cómo uno se calma? Respira hondo y reconoce que Dios está contigo. Porque cuando uno está nervioso, como que está respirando así a poquitas. No, cálmate. Llena los pulmones de aire, suéltalo despacio. Y cuando tú respiras, tú dices, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que no importa lo que pase, como decía la parábola que Jesús contó sobre la casa que está en la roca y en la arena. A las dos casas le vinieron los vientos, le vinieron los ríos, sopló la tormenta. A las dos. Entonces cuando nosotros estemos pasando una prueba, no digamos, pero ¿por qué a mí me pasa? La Biblia en 1000 formas nos ha dado a entender que las tormentas son parte de la vida. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor en medio de la tormenta y mantenernos calmados. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ve? Cuando tenemos una tribulación, podemos ir al Señor a refugiarnos. Eso no quiere decir que el Señor va a resolver el problema. Quiere decir que el Señor nos va a dar paz, nos va a quitar esos temores y esos miedos, como decía el salmista, que invoqué a Jehová y me libró de todos mis temores. El Señor te quita todos los miedos que tú tienes y te ayuda a confiar en Él. Proverbios 18:10 dice el sabio Salomón, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y levantado será. Hay un problema, corramos hacia Dios, vayamos hacia Dios. Y no es necesariamente que Dios va a quitarnos todos los problemas de delante, sino que nos va a fortalecer a nosotros para que podamos ser vencedores en medio de los problemas. Y por último voy a mencionar este Salmo 18, donde el salmista dice, Jehová,
roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Sí, mi querido hermano, el Señor es nuestra roca, es nuestro castillo y Él es nuestro libertador. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, hay algunos cristianos que cuando están en un problema dicen fantasma, fantasma y nada más ven lo malo. Pero el salmista dice, diré yo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi seguridad, tú eres mi refugio. Cuando dice esperanza, mi castillo mío. El castillo era el lugar de esconderse para refugiarse de las tormentas y de los ataques del enemigo. Así que, mi querido hermano, si el Señor está contigo, si Dios mora en tu corazón, es el significado de que Jesús está en tu barco. Cuando Jesús entró en el barco, hubo paz. Desde que Cristo entra a tu corazón, debe de haber paz en tu corazón. Porque el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, yo se la doy de verdad. La paz que Cristo ofrece no es temporera. El mundo te ofrece paz mientras las cosas estén bien. Pero el Señor te ofrece su paz. La paz de Dios tú la puedes disfrutar, estén las cosas bien o estén mal. Estés en las buenas o estés en las malas, no importa la situación. Dios está contigo, hay paz en tu corazón. La cuestión será esa. ¿Está Jesús en tu barco? ¿Tienes al Señor en tu corazón? Entonces que podamos decir como dijo el salmista, Él es mi refugio y en Él yo confiaré. Vamos a hacer una oración en esta mañana dándole gracias al Señor porque su palabra nos fortalece y nos anima a nosotros confiar más en el Señor. Yo sé que todos ustedes conocen al Señor, aman al Señor y confían en el Señor. El asunto está en cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas y no sabemos cuándo va a ser eso. Pero Santiago decía, hermanos, no se sorprendan por el fuego de pruebas que ha sobrevenido como si algo raro aconteciera. No nos puede sorprender que vino un problema. Los problemas llegan. No nos podemos sorprender que las cosas se viraron al revés. Esas cosas pasan. Pero si el Señor está en tu barco, hay paz dentro de ti. Y aunque de momento te asustes y te digas, ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Cálmate, hermano, cálmate. Ese es el tema de hoy. Cálmate a ti mismo. David se fortaleció en el Señor. Nadie le dio la mano, nadie lo ayudó. Él solo se agarró de Dios y se fortaleció. Vamos a aprender a fortalecernos en el Señor. Entonces, cuando pasan esas cosas, de momento nos tambaleamos. Cálmate a ti mismo. Y recuérdate que Dios está contigo. Y que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No importa que venga lo que venga el río, que venga la tormenta, que vengan los vientos soplen. Tu casa no se moverá porque está firme sobre la roca. Tu barquilla no se va a hundir porque Jesús está dentro de la barquilla. Bueno, mis queridos hermanos, doy gracias al Señor por este tiempo que pude estar aquí con ustedes. Dios me los bendiga. Soy la pastora Raquel Martínez y me despido hasta el próximo jueves.